acuerdo con los zapatistas y el compromiso era que estos acuerdos se iban a meter a la Constitución Política Mexicana. Y esa es otra parte fundamental, porque implicaba modificar la constitución política del país. Por eso también el conflicto era nacional, no solamente local. Y pasó primero el presidente Carlos Salinas de Gortari, terminó su sexenio en diciembre del 94, no se resolvió el problema. Pasó todo el sexenio del presidente Zedillo y el presidente Zedillo no aceptó meter la ley indígena al Congreso mexicano. Y entonces llegó el año 2000 y llegó para México la otra pesadilla, Vicente Fox. El Vicente Fox, cuando estaba como candidato para la presidencia de la República, un compromiso de campaña era meter los acuerdos de San Andrés al Congreso mexicano. Y en realidad Vicente Fox ganó y sí cumplió, sí metió los acuerdos de San Andrés al Congreso mexicano. Pero es un senador del PRI, el senador Manuel Bartlett, que dice: sí, es cierto que Vicente Fox nos dio la ley para meterla al Congreso mexicano, pero al final del documento que nos entregó puso sugerencias para mejorar la ley indígena. Y eso implicaba modificaciones sustantivas a los acuerdos de San Andrés. Y entonces el Congreso mexicano, los diputados y los senadores de todos los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, todos aprobaron esa ley, que en México la conocemos como la contrarreforma indígena. Se escucha mucho de los acuerdos de San Andrés, pero luego no se conoce de qué nivel era el fraude y por qué había una indignación tan grande de los pueblos indígenas con todos los partidos políticos. Estoy poniendo solo 4 ejemplos de cómo se modificó la ley indígena. Así estaba la ley, así estaba redactada los acuerdos de San Andrés. En la parte de arriba, y así estaba redactada, como así quedó aprobada la ley indígena. O sea, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se eliminaba. El artículo de sustentabilidad en el territorio indígena, donde los pueblos indígenas podían acceder al uso y disfrute de los recursos naturales, también se modificaba sustancialmente. Entonces, los pueblos indígenas manifestaban aún más su indignación por estas reformas que traicionaban los espíritus de los acuerdos de San Andrés. Y este era el artículo 26 en lo que tocaba a la participación de planes de desarrollo.
y esta era en lo que tocaba a pueblos indígenas, y esta era una de las mayores ofensas que le hacían a los pueblos indígenas. La modificación a los pueblos. En la ley en los acuerdos de San Andrés se les reconocía como entidades de derecho público. En la ley aprobada se ponía como entidades de interés público, no de derecho público. Eso se refiere a que los pueblos indígenas tenían derecho a modificar las leyes de nuestro país acorde a su libre determinación y por decisión propia de ellos. El estatus que le dan a los indígenas es de interés público, o sea, por ejemplo, esta universidad es una entidad de interés público, pero no tiene facultades para modificar ninguna ley.